Al filo de la intriga. El lado oscuro del Renacimiento. El Renacimiento es uno de los periodos más celebrados en la historia europea, y no por nada, puesto que significó el momento en que el viejo continente volvió a renacer, abandonando las ideas de la Edad Media, y trajo consigo grandes avances en el pensamiento, las artes y las ciencias. No obstante, toda rosa tiene su espina, y en esta época de gloria para la civilización occidental, también podemos encontrar un lado oscuro. Durante siglos, el mundo se ha embelesado con obras artísticas, con el florecimiento de la ciencia, el pensamiento filosófico, las manifestaciones religiosas y todo lo demás que surgió durante el Renacimiento. Nos encontramos colocando esta época en un pedestal, como una de las etapas más representativas de la historia de la humanidad. Sin embargo, existen cuestiones que los libros de historia parecen olvidar, y por lo tanto, la humanidad suele permanecer ignorante a estos hechos atroces que ocurrieron en el Renacimiento. La violencia y la desgracia jugaron un papel fundamental en el desarrollo de esta etapa, más allá del arte que solemos ver en los museos. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. De hecho, muchos de los artistas renacentistas como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci vivieron en contextos tempestuosos, no en una Italia idílica que les inspiraba y les permitía aflorar su genio. La cuna del Renacimiento había sido también espectadora de uno de los sucesos más sanguinarios de la historia europea: la caída de Constantinopla en el año 1453. La invasión de los otomanos a Grecia marcó el fin del Imperio bizantino. Miles de personas fueron asesinadas, otras esclavizadas, y los que tuvieron mejor suerte optaron por huir. Gracias a esto, miles de eruditos griegos pudieron trasladarse a la Europa occidental, llevando consigo textos y manuscritos de sus ingeniosos antepasados. La sangre derramada y la violencia causada por los otomanos fueron contribuyentes del desarrollo del pensamiento renacentista. Posiblemente gracias a este hecho es que podemos ver las obras de Miguel Ángel en museos de alto renombre, o podemos estudiar las teorías de Da Vinci. Todo gracias a la expulsión de la civilización griega de su propio hogar. Italia tampoco era un lugar paradisíaco ni una tierra llena de paz. Era una nación dividida en varios estados independientes, y los conflictos entre ellos eran descomunales. Durante décadas existieron sangrientas guerras italianas en las que otros países como Francia y España se inmiscuían con miras a obtener control del territorio italiano. Cuando pensamos en guerras, solemos verlo como algo muy lejano, como conflictos ajenos a nosotros y que se desarrollan en campos de batallas aislados de nuestra comodidad. Pero ese pensamiento solo demuestra lo privilegiados que somos. Imagina que un ejército irrumpe en tu ciudad porque al regente del estado vecino se le ocurrió tomarla de sorpresa. No solo eso. El ejército va destrozando y acabando con todo su paso, se llevan a los hombres o simplemente los matan. A las mujeres las aterrorizan y abusan de ellas, y los niños son separados de sus padres, esclavizados o directamente asesinados. Este era el panorama de los conflictos bélicos usuales entre territorios italianos, y las consecuencias eran peores si se trataba de un conflicto entre naciones por la supremacía del continente. Lo curioso es que muchas de estas masacres y luchas por el poder permitieron desarrollar el arte renacentista. Muchas de las asombrosas pinturas y esculturas de esta época fueron realizadas por encargo, gracias a que muchos militares que hicieron carrera en las guerras ganaron dinero y el favor de los nobles.
Estados pequeños como Ferrara poseían brillantes cortes culturales manchadas con sangre de la guerra, gracias a que sus duques y príncipes estaban vendiendo su apoyo y servicio a los ejércitos de los estados italianos más grandes. Estos estados pequeños construyeron palacios y obtuvieron obras de arte gracias a los ejércitos, así que el Renacimiento no se hubiese desarrollado de la misma manera de no ser por las guerras italianas. Un buen ejemplo es el del comandante Alonso I de este, duque de Ferrara y esposo de Lucrecia Borgia. Así es, era una miembro de los legendarios e infames Borgia. Alonso participó en la Liga de Cambrai, una alianza entre Francia y los estados pontificios que tenía en la mira el dominar Venecia. Desde el 1509, el duque ayudó a Francia a ganar varios conflictos gracias a sus frías estrategias militares. No escatimó en aniquilar coaliciones enemigas o en invadir poblaciones venecianas. Y gracias a esto y a su posición como noble, hizo riquezas y se forjó una reputación que dejó marca a donde quiera que fuese. Era tanto su poderío que se daba los gustos de cualquier noble sin pensarlo dos veces. El duque también era un famoso mecenas cultural, contratando a remarcables pintores renacentistas. Gracias a él, hoy la humanidad tiene obras como El festín de los dioses de Giovanni Bellini o La ofrenda a Venus de Tiziano, puesto que ambos fueron encargos personales del duque. La masacre de las guerras italianas no se detuvo por décadas y el nivel de violencia incrementó exponencialmente en 1527 con el saqueo de Roma, que conmocionó a todo el mundo occidental para ese momento. Las sanguinarias tropas de Carlos V, regente de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se amotinaron en Italia por no haber recibido su estipendio. Aquel motín fue tal que no solo arrasaron con la ciudad de Roma, sino que también se atrevieron de aprisionar al Papa Clemente VII. Aquel suceso marcaría un punto cumbre del Renacimiento, puesto que el arte fue afectado gravemente por ese brutal episodio. Aquello provocó que muchos artistas y eruditos huyeran por sus vidas de la ciudad, y muchos centros del saber fueron destruidos, marcando por siempre el mundo cultural romano. En la era del Renacimiento, fueron numerosos los encontronazos bélicos que azotaron a la población europea, pero también las tragedias biológicas dejaron al viejo continente en un estado aterrador. La peste negra había sido una de las más grandes epidemias de toda la historia humana y se cree que la enfermedad mató hasta el 50% de la población en el siglo XIV. Para que tengas una idea, es como si hoy en día las casi 750 millones de personas que habitan en el continente europeo se redujeran a la mitad en menos de 10 años. Tal vez esta enfermedad no es propia del Renacimiento, pero erradicó totalmente el paisaje humano en ciertas partes del continente. Por suerte, la peste negra es una enfermedad propia de los roedores y las pulgas, por lo que la bacteria no dura viva mucho tiempo en los seres humanos. Así que esta epidemia dio su final con una reducción notable de contagios, pero el daño ya estaba hecho. Ciudades casi desiertas, cadáveres por doquier y personas cayendo enfermas en las calles. Pero paradójicamente, este panorama aterrador serviría para que en el siglo siguiente, al iniciar el renacer de Europa, existiese un apogeo económico. La enfermedad provocó una enorme sacudida financiera que produjo que los salarios subieran debido a la escasez de la mano de obra. La disminución de la población motivó la movilidad social, es decir, que los campesinos tuvieran cabida en las grandes ciudades al mismo tiempo en que los comerciantes italianos aumentaron sus riquezas. Gracias a este auge económico, muchos que no pensaban en sus vidas el poder adquirir bienes culturales de calidad, comenzaron a adquirirlos. Los comerciantes comenzaron a gastar su dinero en arte y en arquitectura fina, aumentando al mismo tiempo las riquezas de las familias mecenas del arte.
Una de estas familias eran los polémicos Medici, de orígenes modestos en el siglo XIV, pero que para el siglo XV se habían hecho una fortuna generacional. Así fue como el aumento de las riquezas, resultado de la disminución de la población por la peste, fue uno de los impulsores de la cultura renacentista. Los Medici controlaban los encargos que se hacían a artistas como Da Vinci, Miguel Ángel y Botticelli, quienes manejaban pequeñas fortunas que les permitían vivir tranquilos a costa de su arte. Asimismo, los cambios económicos que se produjeron gracias a la peste negra también contribuyeron a la filosofía humanista. En este momento, la Reforma protestante se había alzado y cada vez hacía más presión en toda Europa. En el siglo XV, Martín Lutero exponía sus ideas sin estar muy influido por las ideas humanistas, pero los posteriores protestantes sí que se inspiraron en este pensamiento, conformando nuevos métodos de estudios y una nueva manera de ver al mundo. Gracias a estos métodos de estudio, los eruditos y pensadores fueron capaces de desvelar muchos engaños. Inspirados en la carente capacidad de los más altos peldaños de la sociedad de obrar por las víctimas de la peste, los pensadores humanistas le dieron una voz a las personas afectadas y desentrañaron muchas injusticias y misterios, llegando a producir una tensión magistral en su época. Por otro lado, ya se ha mencionado que la peste negra no fue una enfermedad propiamente del Renacimiento, sino más bien, fue uno de los factores que permitieron que el Renacimiento existiese. No obstante, esta época no se escapa de tener sus propias epidemias que marcaron la población y a la humanidad para siempre. Es imposible no relacionar la época del Renacimiento con gloria, cultura y desarrollo, pero las condiciones en la realidad eran muy distintas. Todavía para ese tiempo, las condiciones sanitarias en la población general eran precarias y el individuo regular muy poco sabía de medicina. La insalubridad de las calles y el nulo conocimiento de principios de la salud promovió el brote de enfermedades atroces como la sífilis, el tifus y la difteria. Sobre todo la sífilis, que marcó a toda la población europea. La sífilis es una enfermedad crónica que es producto de un germen que se contagia por contacto sexual. Causa principalmente fuertes dolores articulares, postración y puede llegar a síntomas neurológicos graves si no se trata en mucho tiempo. Pero lo más destacado de la sífilis en aquella época eran las lesiones en la piel que producía y que asemejaban a heridas abiertas, putrefactas y dolorosas que deformaban los rostros de los enfermos. Esta enfermedad fue característica del Renacimiento, puesto que en las calles se podían ver pasar a personas que parecían que sus rostros se estaban cayendo a pedazos. Y gracias a los síntomas neurológicos, como problemas para caminar, entumecimiento y problemas mentales como irritabilidad y lentitud para pensar, las calles europeas podían compararse con una película de zombies. Es por esto y más que el Renacimiento no solo fue la época de gloria para el continente europeo, también fue el foco de eventos barbáricos, enfermedades y pestilencia por montones. Pero es imposible no aceptar que gracias al renacer europeo es que la sociedad occidental es lo que es ahora y que la humanidad no hubiese llegado a donde está de no ser por el Renacimiento. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.